7828. Lo escuché por ti. Release me, claro, lo dice Agnes en este tema, realizarme, dice en la canción, ¿no? Y cuando uno habla de eso, en realidad no solamente habla de realizarse, el tema tiene una letra muy linda que no solamente habla de realizarse a nivel profesional, el éxito, el brillo, los aplausos y ese tipo de cosas, sino más bien realizarse a nivel interior, ¿no? Y nosotros tenemos semana a semana un encuentro programado justamente con nuestra psicóloga social, Patricia Mullen, para ir revisando, ¿no? Diferentes herramientas y formas para encontrar esa posibilidad que a veces no las tenemos, sobre todo cuando estamos en crisis interior, sobre todo cuando nos miramos para adentro y no encontramos la salida, sobre todo cuando estamos en momentos donde, bueno, parece todo muy oscuro, ¿no? Y en esos momentos de crisis personal es cuando, es como que necesitamos el apoyo, la guía, el apapacho, le decimos muchas veces, ¿no? Porque a veces solos no podemos. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a Patricia Mullen, que nos puede llegar a dar un poquito de luz sobre el tema, ¿no? Bienvenida, Patri, ¿cómo andás? Buen día. Hola Lali, buen día, ¿cómo estás? Bueno, acá empezó a salir el sol, se deschavó y está fantástico. Qué bueno, porque estaba muy bueno. fresco. Tengo un poquito de retorno, Lali. A ver si lo bajamos, aguantame un segundito. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí. Yo te escucho perfecto, pero vamos a bajar. Dale. A ver ahí, ¿cómo me escuchás? Ahí creo que está mejor. Sí, dale. A ver Perfecto. ahí. Hola, sí, hola. Sí. Hola, sí, ahí está bárbaro, Lali. Genial, Buenísimo. Gracias. La idea es que nos podamos escuchar y podamos intercambiar durante unos minutitos sobre este tema, ¿no? Cuando uno está en crisis interior, cuando uno siente que ya está a niveles donde no puede más, ¿no? ¿Y qué, cómo podemos detectar que estamos tocando un piso? Bueno, fíjate que las crisis son lógicas en la vida de cualquier persona, ¿no? Porque la vida, si lo pensamos como en su esencia, es movimiento, es transformación, es cambio, es tomar un camino, tomar otro camino, y muchas veces en esta ilusión de seguridad que tenemos nos apegamos a una cierta manera de funcionar, a una cierta manera de pensar, a una cierta forma de ser, o sea, esto hace nuestro ego que necesita como esa seguridad, ese apego, esa identificación, supuestamente ese lugar seguro. Entonces muchas veces las crisis vienen justamente para que nosotros podamos movernos de ciertos lugares. O sea, uno puede pensar la crisis como algo negativo, qué horror lo que me está pasando, ¿viste? A veces decimos esto, estoy en el fondo del pozo, toqué fondo, no quiero vivir de esta forma, etcétera, que tal cual lo planteaste vos recién, serían momentos en los que la luz parece no estar ahí a mi disposición, no veo una rendijita en la puerta por la cual salir. Entonces lo tenemos que plantear, Lali, en estos términos. Primero, que si no tenemos una crisis normalmente y tenemos un malestar lo suficientemente intenso para que esto sea muy incómodo, normalmente no hacemos un cambio, ¿no? Hemos charlado acá tantas veces cómo tenemos esta capacidad de sobreadaptación, de racionalización, de no escucha de las emociones, con lo cual muchas veces seguimos en situaciones, en conflictos, en vínculos, en actitudes que no nos suman en realidad, pero hay como una inercia en lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces llega la crisis como una tocada de fondo, como decimos, como un stop, como una luz roja que se prende. Y fíjate que la palabra crisis etimológicamente significa separar, decidir. No crisis, problema, peso arriba de la cabeza, cosas sin solución, sino tengo que ponerme a mirar y a separar y a decidir con qué me quedo, con qué no me quedo, qué me sirve, qué no me sirve, qué tengo que flexibilizar o tengo que cambiar. Esto, Lali, para nuestro ego no es un proceso fácil, lo hemos charlado acá, ¿no? Porque justamente es como una estructura sobre la cual nosotros nos hemos asentado, y cuando eso tiene que moverse o se mueve a la fuerza por una enfermedad, un conflicto, un dolor, bueno, para el ego esto es como que el piso estuviera como moviéndose, ¿no? Entonces tenemos que pensar esto. A mí me gustaría decir un par de frases, ¿no? Una frase que la hemos compartido que dice: no duele para que sufras,
duele para que cambies, ¿no es cierto? Claro. Esta es una frase interesante porque Sí. desde este lugar una crisis no es para que yo me quede rumiando el dolor, padeciendo y retroalimentando un discurso negativo, sino para que entienda, por decirlo en 2 palabras muy simplemente, que así no es, que yo de esta forma llegué al estrés o a la situación que estoy viviendo hoy. Entonces, tenemos que pensar, Lali, que nuestra vida, siempre lo hemos dicho, es el resultado de una construcción que se ha hecho en casi todos los casos de una manera involuntaria, en la cual se han ido sumando elementos, situaciones, creencias, comportamientos, conductas mías, identificaciones con quién soy, etcétera, etcétera. Entonces, la crisis mía es el resultado, vamos a plantearlo así, una crisis es un resultado de una forma de funcionar, de una manera de haberme parado o de haber interactuado con el contexto o con el entorno. Entonces hay otra frase que a mí me encanta que dice que las personas no se curan porque no están dispuestas a renunciar a sus verdades, ¿no es cierto? Esto lo dice Enrique Corbera, una frase muy atinada, muy interesante, porque esas verdades justamente, Lali, son la construcción automática que se ha hecho. Entonces, fíjate que también hay otra frase que me encanta que dice, si quieres sanar, tienes que decirte la verdad. Esta también es una frase maravillosa, porque normalmente... Claro, nosotros creemos que nos estamos diciendo la verdad. Y entonces por eso me gustaría plantear en este ratito que tenemos algunos aspectos que nosotros en una situación de crisis, para que esa crisis y ese proceso lo podamos capitalizar, tenga un resultado positivo, nos ayude a salirnos del sufrimiento lo más pronto que podamos, para no estar, como digo, nadando, retroalimentando el sufrimiento, ¿no? Y apegándonos a ese estado emocional. Tenemos que partir justamente de un punto de partida en el cual nos tenemos que dar cuenta que lo que nos hemos dicho hasta ahora, Lali, fue una construcción. Sí. Que en esa construcción yo no elegí conscientemente que las cosas sean de esta forma. Lo hemos charlado acá en muchos programas, ¿no? Cómo la historia familiar nos determina, los mandatos, los pensamientos, cómo es la vida, cómo son las cosas, y nuestra vida es un resultado. Entonces, no lo hemos elegido conscientemente. Que esto para nuestro ego también es como un estrés, porque ¿cómo que no elegí? ¿Cómo me decís que no elegí? Sí, elegí esto, pero también sabemos que cada decisión que tomamos antes de haber hecho una mirada sobre nosotros, una mirada interesante, ¿no? Una mirada con ganas de ver realmente lo que hay, hemos estado viviendo en una automatización. Que ese resultado mismo. ¿Cómo es llegamos, por ejemplo, ¿no? Ayer se conoció un caso a nivel nacional de automatización, sí. Digo, ya de un nivel de crisis interior muy fuerte, que fue la del hombre que intentó saltar desde el techo de un edificio en Buenos Aires, ¿no? Y lo lograron salvar. Lo lograron salvar entre los brigadistas y todo lo demás. El hombre estuvo varios minutos amenazando con que se iba a tirar del techo, ¿no? Y nosotros sabemos que para llegar a ese punto, ¿no? Obviamente hay todo un proceso, ¿no? Pero cuando uno deja de escucharse o cuando uno deja de prestarse atención y ya toma decisiones en contra de la salud, en contra de uno mismo, de una misma, ¿no? Sí, bueno, ahí hay muchas cosas que podríamos abrir desde un campo transgeneracional, donde hay fuerzas que también muchas veces llevan a este tipo de situaciones, pero no vamos a analizar eso hoy, ¿no es cierto? Pero claramente una persona que llega a esta situación es como que, por supuesto que esta decisión, si la podemos que sea la muerte, ¿no es cierto? Pero creo que uno llega a esos puntos, Lali, por una falta de conciencia, por no haber podido registrar a lo mejor a tiempo, antes, ¿no es cierto? Porque a veces es muy difícil poner en cuestionamiento la propia vida así porque sí, ¿no es cierto? Y además, como también lo hemos charlado tantas veces, Lali, la poca escucha que tenemos de la manera en que nos vamos sintiendo con las diferentes situaciones, y que esas emociones desagradables o dolorosas no son para que yo cada vez me hunda más en el fondo del pozo, sino que son como si fueran señales luminosas que me están diciendo, por acá no, fíjate, tenés que cambiar, buscar otra opción, pero no tenemos esta conciencia, Lali, no tenemos esta las claridad. Herramientas para detectar esa conciencia, porque mucha gente, como vos decías hoy, vive en automático, se acostumbra,
¿sí?, a la zona de confort. Y una vez que estás ahí, le tenés tanto miedo a lo desconocido, justamente, que no hay Sí. forma de decir, yo salgo de acá, yo me voy de acá, no, esto nunca más. Claro, eso en el mejor de los casos de que uno pueda como ver que existe otra opción, pero que esa opción me da un poco de miedo o mucho miedo, pero a veces como creemos que estamos parados sobre nuestras verdades, como dice Enrique Corbera, no nos cuestionamos que yo estoy a lo mejor diciéndome cosas o manejándome de tal forma o pensando de cierta manera que a mí me está llevando un resultado de sufrimiento en mi vida. Entonces, claramente, por eso la palabra resultado es fundamental, porque esa forma de experimentar la realidad, ese lugar en el que yo estoy parada, me está llevando a esta situación límite de dolor. Entonces, ese contenido que tiene esa información, a mí no me está sirviendo más hoy. Pero lo que tiene esto de tramposo, Lali, sería que uno cree que esa es la verdad y que no hay otra, porque no es que somos tontos y no nos damos cuenta cuando estamos sufriendo. Tenemos la mirada sesgada, la mirada fragmentada, creemos que la realidad que vemos es la realidad que es, y por eso también lo que conversamos acá en muchos programas, ¿no? Cada uno ve cosas diferentes sobre la misma realidad. Entonces, ¿qué es importante, Lali? Que uno entienda que hasta el momento que uno no ha mirado su vida en algún aspecto, en algún momento, en algún sentido, hay muchísimas cosas que vienen pasando como si fuera sin mi consentimiento y sin mi conciencia, ¿no? Muchas veces, fíjate que nos decimos ciertas cosas, no, yo soy así por esto, o hago esto por esto, y también sabemos que la verdadera motivación, donde estaría la verdad, la realidad de por qué hago las cosas que hago, está siempre en mi historia, en el dolor de mi historia, y que yo estoy buscando desde lo racional mecanismos de compensación o maneras de manejarme que creo que estoy eligiendo de manera libre. O sea, todo lo que decido está condicionado por la historia hasta el momento que yo lo pude mirar. Y esto se convierte en una tendencia en nuestra vida. Entonces, cuestiones que yo hago, que digo, mecanismos y todo esto, me han ayudado en ciertos contextos de mi vida, Lali, a sobrevivir a ciertos entornos, ¿no es cierto? Pero estos mecanismos a veces nos quedan casi siempre fijados, quedamos apegados a esto, ¿no? Y también saber, Lali, que todo lo que no ha estado resuelto en nuestra vida está presente. Este es un principio fundamental, ¿no? Este refrán que a veces se dice, ¿no?, que lo pasado está pisado, no funciona de esta forma en nuestra vida. Entonces, el cerebro siempre funciona en base a lo pasado. Y si funciona en base a lo pasado, sí, porque es el archivo, ¿no? La memoria que el cerebro tiene, son todas las experiencias que ya han sucedido, que ya han ocurrido, mis reacciones frente a las cosas, mi identidad frente a los demás, mi personaje de funcionamiento en la vida. Entonces uno va como si fuera reeditando el pasado todo el tiempo, y para el cerebro el ayer y el hoy son lo mismo. Entonces, si yo no tengo una mirada sobre lo que me ha hecho sufrir, sobre las cosas que me han condicionado, sobre qué heridas traigo, etcétera, etcétera, sobre el discurso que está en mi mente, los resultados van a ser ajenos a lo que yo elegiría conscientemente que suceda. Porque si no, fíjate, Lali, ¿cómo nos explicamos que si todo dependiera de lo que yo quiero, de lo que yo digo, ¿por qué me encuentro entonces viviendo una crisis? ¿Qué pasa? ¿Que elijo mal? ¿No me doy cuenta? ¿Soy una persona que no soy inteligente? Y no es esto, sino que vengo como si fuera como un barco cargado de toda una información. Y de esa información hay muchas cosas que tendría que tirar al agua, desidentificarme, desapegarme. Por eso las crisis, Lali, nos deberían servir no para que nos quedemos en un lugar de sufrimiento eternamente y lo pasemos mal y tengamos que recurrir a veces a medicación exterior para sobreponernos o sobrellevar los procesos, más allá que son como una muleta que en cierto momento, por supuesto, es muy útil, sino que podamos ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando en mí? ¿Cómo fue que llegué a este lugar? ¿Y cuáles serían las opciones? ¿Cuáles son los recursos que yo tendría que activar para que esta crisis a mí me sirva para entender que tengo que hacer un cambio, que tengo que dirigir mi timón hacia otro lugar, que así como estoy yendo no es, ¿no es cierto? Entonces, si tuviéramos esta claridad, diríamos, bueno, a ver, ¿y entonces cómo sí es? A ver, ¿no puedo sola? Busco ayuda, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también fíjate que hay otro mecanismo que todos conocemos muy bien, y es esto de, además de racionalizar lo que sentimos, de no escuchar, como decíamos en uno de los programas anteriores, estas banderas rojas, ¿no? Estos llamados de atención, que la mente se hace como la sorda, todos hemos, como si fuera,
hecho de cuenta que no pasaba lo que pasaba en muchísimos momentos. Esto lo podemos aplicar a todas las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Que pase algo que a mí me genera estrés y yo hago de cuenta que no pasa, no digo nada, el tema no Te se lo vas habla. tragando, esto, ¿no? Claro. Sí, ¿qué le voy a decir? Si mirá lo que me hizo, ¿no? Y no, la verdad que no, para no generar más lío me cayó la boca. Y no, y para Claro. no tener problemas, mejor me quedo en el trabajo que no me gusta y sigo cobrando el sueldo y sigo tirando para adelante, Ujú. ¿no? Y no, Sí. sigo comiendo mal porque la verdad que el lunes voy a arrancar la dieta. Voy a ver si en algún momento me pongo las pilas y voy al gimnasio. Esto, ¿no? Saber Sí. que uno día a día, hora a hora, minuto a minuto, está como, nada, siguiendo, haciendo esa bola que se hace, ¿no? Que es esa bola gigante que Sí. viene como embajada y que después, Tal cual. para frenarla, Sí. es todo un tema. Claro, por eso justamente a veces nos tenemos que estrellar, ¿no es cierto? Simbólicamente, para realmente darnos cuenta que así no es, ¿no es cierto? Claramente una situación así de conflicto y de estar en el fondo del pozo me está diciendo que así no es, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera muy simple y muy gráfica. Entonces, bueno, ¿cómo sí es? Bueno, yo tengo que saber, Lali, para poder hacer un cambio y que la crisis profunda que he tenido o que tengo me sirva como un escalón para salir a flote, ser mejor persona, crecer, aprender, descubrirme, entender, tengo que saber qué fue lo que a mí me llevó a ese lugar. Porque no es falta de inteligencia, es falta de conciencia, falta de conciencia sobre esa automatización de la que estamos hablando. Y también, Lali, creo que un claro desconocimiento de quiénes somos, ¿no? Por eso, por ahí uno se podría hacer una serie de preguntas. Si está en el fondo del pozo, preguntarse, ¿no? ¿Sé quién soy yo? ¿Cómo me he manejado hasta ahora? ¿Cómo me trato? ¿Qué me digo? ¿Me acepto? ¿Me desapruebo? ¿Creo que merezco? ¿Me incluyo como una persona protagonista en los procesos que vivo? ¿Qué me dice mi discurso interior? ¿Soy una persona coherente? ¿O sigo sosteniendo cosas que están muertas en mi vida y sigo apegada cuando tengo una incoherencia en mi realidad? ¿Me permito cambiar? ¿O me aferro y tengo miedo, como decías vos recién? ¿Somos conscientes de que en los demás nos vemos y que si nos encontramos vínculos difíciles estamos viviendo nuestro propio conflicto con los otros? O sea, hay un abanico enorme, Lali, de preguntas que uno se podría hacer para poder entender cómo fue que yo llegué a esta crisis. Esto no es casualidad, es como hacer una cuenta, sume 2 más 2 dio 4. Perfecto, 4 es mi crisis, ok. ¿Qué cuenta quiero hacer para que el resultado sea otro? Claro. Entonces, por supuesto, Lali, como todos creemos, como decía hace un ratito, que lo que nos decimos es cierto, que las motivaciones por las cuales yo me digo que hago las cosas son verdaderas, que yo soy de esta forma, que la realidad que estoy viendo es la realidad que es, que esto por supuesto es una creencia subjetiva, ¿no es cierto? Por eso, como decimos, vemos distintas cosas todas las personas. Si yo no puedo hacerme un poco estas preguntas, o dudar de lo que hasta ahora creí, porque, a ver, vos pensás, Lali, que el sistema de creencias que todos tenemos, nuestra manera de manejarnos, nuestro personaje, debería darnos como resultado el bienestar, la coherencia, una salud en los vínculos, una posibilidad de comunicarnos, pero esto requiere, Lali, un proceso y también requiere una decisión, ¿no es cierto? La decisión de estar bien, Lali, es una decisión que uno en cierto momento toma o no toma. Me quedo en este lugar y sigo renegando o sigo poniendo el foco afuera y pensando qué mal los demás, cuánto que me hacen sufrir y sigo esperando, ¿no? Que los demás modifiquen para que yo algún día me sienta bien, con lo cual sabemos claramente que entregamos las riendas de nuestra vida a otras personas. O me pregunto, che, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué tendría que hacer para sentirme bien? ¿Qué decisiones tendría que tomar? Quizás qué límites tendría que poner. ¿Qué cosas negocié hasta ahora? ¿Qué fue lo que permití? ¿Qué cosas hice en incoherencia con lo que hubiera necesitado? ¿Por qué lo hice? ¿Qué estaba negociando? O sea, todo esto es un trabajo de introspección muy importante, Lali, si yo estoy en una crisis, porque yo me puedo quedar como víctima de la crisis, qué horror lo que me pasa, y salir a tomar medicación, a lo mejor que nunca resuelvo, o ir a tomar medicación para sostener un proceso, como digo, que muchas veces es muy útil, porque ayuda a que uno se estabilice emocionalmente, pero mientras tanto hago un proceso para poder resolver, ¿no es cierto? Tiene que ser algo transitorio, no una cosa de por vida, que yo entonces sostengo mi depresión, sostengo mi conflicto, sostengo mi angustia durante años de años de años,
sin nunca entender, Lali, a dónde estaba la raíz del problema. La raíz del problema está en la historia que no conocemos, en las verdades que nos hemos dicho, en la automatización que nuestra vida ha sido, en esa construcción que se ha dado sin que yo me dé cuenta, que llego a adulta y soy así, funciono así, viví así. Entonces, si nunca miramos esta información, inclusive Lali, muchas es muy veces, difícil. muchas veces nos decimos me criaron así, ¿no? Sí, ok, perfecto, perfecto. Por eso hay otra frase por ahí que dice Marian Rojas que dice que no somos lo que ha sucedido con nosotros, sino lo que hacemos con lo que ha sucedido con nosotros, porque todos hemos tenido a lo mejor historias difíciles, algunas historias son muy dramáticas, muy terribles, pero bueno, ¿qué hago yo con eso? ¿Me quedo como una niña emocionalmente viviendo lo que se dio como una víctima de la realidad? ¿O finalmente en algún momento el sufrimiento hace que yo decida hacer un cambio, tome las riendas de mi proceso, busque la manera de resolver o sanar todo lo que me duele, o sea, que me haga cargo, que me haga adulta emocionalmente? Adulta emocionalmente sería dejar de poner el foco afuera en lo que los demás hicieron conmigo, que como digo, no es un tema menor porque genera mucho dolor, ¿no es cierto? Estas heridas de las que hemos hablado, pero en algún momento uno tiene la posibilidad de plantarse en otro lugar. Sí, bueno, ¿qué hago con todo esto que pasó? ¿Lo sigo sufriendo? ¿Desperdicio mi vida? ¿Vivo como no quisiera vivir? ¿O realmente me hago cargo en el mejor sentido y veo cómo puedo salir a flote de esta situación? ¿Y qué herramientas voy tomando, ¿no es cierto? O elijo tomar para que alguien me ayude a ver, porque como decíamos, la verdad que yo me estoy diciendo no es la verdadera, siempre hay otra por debajo, entonces uno tiene que integrar su historia. Sí, es como la ver propia cuál es la película historia. que nos vamos contando, ¿no? Esto de Claro. nosotros vamos guionando nuestra propia realidad y la vamos creando minuto a minuto. El tema es, a ver, si somos lo suficientemente valientes, ¿no? Para que esa realidad, por decirlo de alguna forma, nos haga bien y no que nos haga daño. Porque hay que ser muy valiente hoy para pararse, ponele, frente al espejo y decirte, bueno, ¿esto es lo que quiero? ¿O esto es lo que realmente elijo? Porque a veces ni sabemos lo que elegimos, ni tenemos idea. Realmente estamos tan tapados de un montón de situaciones, cosas externas, porque entregamos el poder, como vos dijiste, que no le damos ni bolilla, ni bolilla. A veces uno, inclusive con decisiones muy tontas, por ejemplo, ir a comprar ropa, ¿no? Y te terminas comprando algo que no te prende, no te entra. Para cuando adelgace. Para cuando esté flaca. Claro. Sí, para cuando esté flaca. ¿No? O te aprieta el zapato. Sí. ¿Para qué te compraste un zapato que no vas a poder usar? ¿No? Ese mensaje creo que es fundamental, ¿no? Claro. ¿Por qué no prestar atención en el momento en que te probaste ese zapato? Bueno, porque en realidad a lo mejor estamos también como bastante, ahora que lo dijiste de esta forma, es como que hay una ilusión de que en algún momento eso me va a quedar bien o que en algún momento esa camisa me va a prender, ¿no es cierto? Claro. Con lo cual estaría como salida del presente y pensando que algún día va a pasar esto, o sea, estamos como fuera de la realidad. Una ilusión. Pero fíjate que ahora que digo fíjate que ahora que digo la palabra realidad, también como redondeando lo que estamos hablando, Lali, fíjate que es importante que sepamos esto, ¿no? Como un concepto para dejarle a nuestros oyentes, como una idea, ¿no? Que en realidad toda esa información que nosotros traemos, que ha generado esta vida, que es un resultado, que es la vida de cada uno de nosotros, ha sido como si fuera una creación, ¿no es cierto? Uno ha escuchado esto de que uno crea la realidad con lo que piensa, con lo que siente, con lo que es. Bueno, la realidad que hemos creado hasta ahora, la hemos creado de una manera totalmente inconsciente e involuntaria. O sea que la vida que yo vivo no es una casualidad. Entonces sería como muy sintéticamente, es un concepto enorme, ¿no? Esta facultad creadora que tenemos como seres humanos de crear realidad, como que yo pueda ahora, sabiendo que hasta ahora la creación ha sido involuntaria, resultado de esa información que yo traigo sin haberla elegido jamás, que yo, viendo cuál es esa información, pueda elegir. Bueno, entonces, si ya he creado realidad sin saberlo, ¿por qué no creo ahora realidad sabiéndolo y eligiendo cómo quiero que sea esa realidad? Por supuesto que ahí uno tiene que incorporar un montón de recursos, tiene que tomar conciencia de lo que había antes para poder cambiar y soltar lo que no sirve, y hay muchas cosas que sí sirven de esa construcción automática. Claramente todos tenemos un montón de recursos de las historias que hemos vivido, pero como si fuera que pudiéramos pasar de una creación inconsciente e involuntaria a una creación de la realidad que yo quiero.
O sea, usar esa facultad creativa que ya hemos usado sin saberlo para poder diseñar la vida que nosotros queremos, Lali. Y esto no es una utopía, no es, ay, qué lindo diseñar la vida que uno lo que quiere. necesitamos por ahí es la decisiones. guía, claro, es la guía para llegar a ese punto donde poder tomar esa decisión. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, si no podemos solos y nos damos cuenta que necesitamos a alguien, poder ubicarte? Bueno, estoy en las redes sociales, Lali, estoy en Facebook como Patricia Margarita Mullen, estoy en Instagram, patricia.mullen.bio, y tengo un WhatsApp, un contacto de WhatsApp, 2324 46 30 28. 2324. 46 30 28. Qué maravilla. Patri, ha sido otro encuentro maravilloso y yo estoy segura que no va a ser, no vamos a dejarlo acá, lo vamos a seguir porque me parece que es fundamental entender, sobre todo Sí. en momentos a veces tan críticos donde uno a veces mira más para afuera que para adentro. Entonces, por ahí es el momento de hacer más hincapié ahí, ¿no? Claro, bueno, justamente ahora que lo decís, ya con esto ya te dejo, que sé que se nos acabó el tiempo. Fíjate que en realidad hoy lo de afuera está pulsando muy fuerte sobre nosotros, ¿no? Claro. Y que también lo de afuera hoy, nosotros no tenemos un control o una posibilidad de accionar sobre esas fuerzas que nos están como empujando. En cambio, sí tenemos la posibilidad absoluta de ir hacia adentro, que en realidad es el mayor territorio o el mayor poder que nosotros tenemos para lograr una transformación, un cambio, una adaptación, una variación en el rumbo, lo que sea. O sea, sobre esa parte interna, siempre, Lali, absolutamente siempre nosotros podemos trabajar. Pero por supuesto, para eso hay que mirar, ¿no es cierto? Y hay que personas conocer, que quieren claro. mirar y claro. Y las crisis, por eso digo, termino de vuelta con esta frase, no duele para que sufras, duele para que cambies, ¿no? Así que bueno. Genia eso, total. Lali. Patri, nos encontramos la semana Bueno. que viene para otro encuentro. Un beso gigante. Dale, Buen resto de con semana. todo gusto. Un abrazote, Lali. Gracias. Chau, chau. Señoras y señores, ahí estaba Patricia Margarita Mullen. Búsquenla así, a través de las redes la van a encontrar. Por si necesitas, justamente, ese anzuelo, ese gancho, esa mano para salir de ciertas crisis que a veces uno no sabe cómo lograrlo.